Muy bien, pues muy buenos días a todos. Nuevamente el privilegio de estudiar la palabra de Dios es una bendición. Y bueno, bienvenidos a la Iglesia Bíblica Plenitud y Gozo. El nombre de la iglesia no es nada más así porque sí, describe muy bien el cristianismo que queremos vivir. Un cristianismo pleno y gozoso. Y eso es digno de tomarse en cuenta. Entonces siéntanse con toda la libertad de platicar conmigo. Yo soy el pastor, pero antes que otra cosa soy semejante y podemos conversar sin ningún problema. El título de hoy le puse Verdadera Libertad en Cristo. Está basado en el pasaje de Romanos 6, del 15 al 23, de esta que es la carta más grandiosa jamás escrita, como dice John Piper, la carta a los romanos. Y ya aprendimos en los primeros 14 versículos de este capítulo 6 que fuimos unidos en Cristo o con Cristo, y estando unidos morimos. Cuando murió Cristo estábamos muriendo a nosotros. Cuando resucitó Cristo estábamos resucitando a nosotros. Ese es el punto. Y en los versículos siguientes, ahora del 15 al 23, Pablo, gracias a este nuevo nacimiento, ahora nos hemos vuelto esclavos de Dios. Vamos a ver esto, como que esclavos, a nadie le gusta ser esclavo. Bueno, ahorita vamos a entender. Y al hacerlo, al ser esclavos de Dios, la esclavitud al pecado se terminó. Ese es el trueque, ¿sí? Entonces, cuando entiendes el pecado y su pecaminosidad, entonces valoras lo que significa ser librado del pecado. Yo creo que todos hemos pecado y algunos pecados nos han atormentado o nos han oprimido más que otros. Nosotros vamos regularmente al anexo de Santa Bárbara, al anexo Shalom, y ahí como que es un poco más evidente por la condición física de los jóvenes, pues que son adictos al alcohol y a las drogas. Pero estando ahí yo les he dicho, bueno, sí, ustedes están aquí encerrados por su adicción, pero allá afuera también habemos muchos adictos. Entonces, adictos hay adentro y afuera de los anexos, y es ese pecado llevado a cierto grado de esclavitud. ¿Sí? Realmente sí es una esclavitud muy tremenda, muy tremenda. La mayoría de esos anexados a los 4 o 6 meses salen y a las pocas semanas regresan. Es impresionante la esclavitud. Bueno, entonces vamos a leer el pasaje para tener todo el contexto y ya luego vamos a ir por partes. Dice así: entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte,
pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ese es todo el contexto. El pasaje habla mucho de esclavitud y de libertad, ¿sí? En ese contraste está escrito y vamos a ir entendiendo cada una de las partes. Primeramente, ese versículo 15, en donde dice entonces que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es una pregunta y de un antagonista imaginario, y Pablo mismo responde: de ningún modo, ¿sí? Algunas personas legalistas ven la gracia como una licencia para pecar. Inmediatamente, ley es como un policía para que no peques, gracia es como una licencia para que hagas lo que se te antoje. Esa es una visión equivocada y muy mala, muy contraria a la Biblia. Piensan que sin el freno de la ley, automáticamente las personas se van a desbocar hacia el pecado. No, deben de tener la ley porque si no se desbocan. Ese es el pensamiento. Ven todo este asunto de dos colores, o negro o blanco, legalismo o libertinaje. Así lo ven. No, si no hay ley, entonces ya va a haber libertinaje. Y no pueden concebir un punto intermedio entre estos dos extremos, el punto bíblico, precisamente el de en medio es el punto bíblico. Y estas personas dicen: si ya no estamos bajo la ley, entonces puedo hacer las maldades que se me antojen. Si la gracia ya me perdonó todo y ya no tengo que cumplir ningún mandamiento para ser salvo, entonces vámonos al otro extremo, el extremo del libertinaje, y ahí nos destrampamos, ¿sí? Ese sería el razonamiento, por supuesto equivocado, de un antagonista imaginario que nos está presentando aquí Pablo. Si ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pues vamos a pecar. Tengo lo mejor de los dos mundos, lo mejor de Dios y lo mejor del mundo, y hoy vamos a entender que es un gran riesgo para ti, para mí, abusar de la gracia y permitir pecado en tu vida o en la mía. Es un gran riesgo. Hoy vamos a ir entendiendo más este asunto, que por algo Dios escribió todo esto. Y la primera pregunta de este antagonista imaginario fue en el versículo 1 de Romanos 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y ahora en el 15 la pregunta es muy parecida: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Sí, son las dos preguntas bastante similares. Y la respuesta en griego en ambos casos es muy drástica: no en absoluto, no, ni lo pienses de ninguna manera, imposible, absolutamente no. Es la respuesta de Pablo en ambos casos. Es una expresión griega que significa eso. Y pues es un pensamiento totalmente inaceptable, eso de pecar porque estamos bajo la gracia. Inclusive la pregunta misma demuestra que probablemente ni siquiera eres cristiano. Si estás haciendo ese tipo de preguntitas, ya es preocupante. Seguramente ni cristiano es este antagonista imaginario. Y ya vimos que Pablo no está hablando de perfección, sino de pecar deliberadamente, continuamente y habitualmente, ¿sí? Entonces no está hablando Pablo de perfeccionismo. Gracia es darte el bien que no mereces. Gracia no es licencia para pecar, es darte el bien que no mereces, pero no es licencia para pecar. La gracia no solo te da una salvación inmerecida, también transforma tu vida y cambia el patrón de pecado. Es decir, la misma gracia que te justifica, también te santifica. No podemos dividir esto en justificación y santificación, siempre van juntas. Cuando Dios te da su gracia,
es porque te va a justificar y a santificar. Las dos siempre van juntas. No, o sea, hay palabras para cada cosa y para estudiar esto, pues sí, se divide, pero siempre van juntas. Ok. Santidad significa que no tienes ganas de pecar. Cuando el cristiano peca, hay dolor, tristeza y ganas de no volver a hacerlo. Si te da igual, o hasta te enorgullece o te divierte el pecado, puedes entonces dudar de tu salvación. Debes dudar de tu salvación. Un síntoma muy característico es qué siente la persona cuando peca. Tienes que evaluar, tú pecas, yo peco, todos pecamos, pero ¿qué sentimos? Me da igual, o hasta me da gusto, o me enorgullece, o realmente me duele. Y en esa diferencia, entonces hay que estar muy atentos. Bueno, entonces el versículo 16 dice, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Este versículo 16 es un llamado axioma. ¿Qué es un axioma? Un axioma es una afirmación que no necesita probarse. Es tan evidentemente verdadero que no necesita probarse, ¿sí? Es un axioma. Comienza diciendo, no saben, o sea, la suposición es que sí lo saben, ¿no? Por eso pregunta, pues ¿a poco no saben? ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? En palabras más sencillas, el axioma de Pablo dice, si te haces esclavo de algún amo, tienes la obligación de obedecer a ese amo. ¿Sí? Entonces se necesita ser un genio para entender que este axioma es obvio. Un esclavo tiene la obligación de obedecer a su amo. Eso está implícito en la definición de esclavo, ¿sí? Es obvio, un esclavo obedece a su amo. Si no obedece, pues es que no es un esclavo. Y después hace entonces una aplicación, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia, ¿sí? O sea, Pablo presenta dos tipos o dos esclavitudes. O eres esclavo del pecado para muerte o eres esclavo de la obediencia para justicia. Son dos posibles amos, el pecado o la obediencia. Solo hay dos opciones, solo hay dos alternativas, no hay un punto medio, o eres esclavo de uno o eres esclavo del otro, obedeces a Dios o desobedeces a Dios. Y si no obedeces a Dios, entonces automáticamente estás obedeciendo al príncipe de este mundo. Por eso Jesús en una ocasión le llamó a los fariseos hijos del diablo. Y aquellos se pusieron así como que, ¿qué me estás diciendo? Pues es que eso eres. Si no obedeces a Dios, estás obedeciendo al príncipe de este mundo. Jesús dijo algo similar en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Así lo dijo Jesucristo. En este caso que les estoy citando, no puede servir a Dios y al dinero. Pero el punto es que una vez que tienes un amo, por definición estás obligado a obedecerlo, porque es tu amo, ¿sí? Lo que Jesús está diciendo es que solo vas a amar y a servir a un Señor. Solo vamos a amar, a servir a un Señor. Si no es Dios ese Señor, entonces será algo más, pero lo que sí es seguro es que solo va a ser uno, solo uno. Aquí Dios nos está diciendo cómo es el pecado y nos dirá la estrategia para vencer al pecado, ¿sí? Este capítulo, estos versículos son como para aprender a vencer el pecado. Ahorita vamos a entenderlo más. En pocas palabras, Dios nos está diciendo,
Para que venzas a tu enemigo, primero conócelo. Ten estrategia, conoce a tu enemigo. Si lo conoces, es más fácil que lo venzas, que lo derrotes. Si eres esclavo del pecado, te lleva a la muerte. Si eres esclavo de la obediencia, te lleva a la justicia. Son dos fines totalmente diferentes. Mientes una vez y muy probablemente tendrás que mentir una segunda vez para tapar la primera mentira. Y luego una tercera y una cuarta para ir tapando tus mentiras. Y así se hace un mitómano que miente y ya de pronto ya no sabe ni a qué le dijo, qué mentira. Y bueno, es una vida infernal de un mentiroso de ese nivel. Y acaba siendo esclavo de la mentira. Antes de conocer a Cristo, cuando yo tomaba alcohol, también fumaba. Y cuando tomaba y fumaba, también decía y hacía muchas tonterías, muchísimas, y muy, muy feas. El punto es que un pecado te lleva a otro. No solo a mí, a ustedes también, ¿eh? No pongan cara de yo no fui. Satanás sabe esto. Satanás sabe que ese es el pecado. Y por eso te convence de que te tomes la primera. Ay, tómate una. Tomándote una, ya abriste la puerta. ¿Sí? Enójate una vez, no te dejes. No, a ti no te van a hablar así. Enójate, demuéstrale que estás enojado. Y ya enojándote una, ya se destapó ahí el infierno, porque ya, o sea, la ira no tiene fin. Entonces siempre es ese primer paso el que hay que proteger. Dice aquí en Primera de Juan: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Son palabras sumamente fuertes, sumamente drásticas. Dice, no puede pecar porque es nacido de Dios. Así es el cristiano. Sí pecamos, pero el punto es que no nos gusta, no nos sentimos bien, no queremos hacerlo. Y entonces pues solo hay dos opciones: o eres esclavo del pecado, lo cual es, somos todos por nacimiento, por default somos esclavos del pecado, así nacimos ya, o somos esclavos de la obediencia mediante una nueva creación. Cuando Dios nos reconcilió en la cruz, nos reconcilió para presentarnos santos, irreprensibles y sin mancha delante de Él. Para eso nos salvó, para presentarnos santos, irreprensibles y sin mancha delante de Él. Dios quiere que obedezcas a la justicia para que seas feliz, no para que saques 100 de calificación y el maestro te felicite. Ese no es el punto. Desde el principio del curso, como ya hemos dicho, Dios nos puso 100 en la materia para que dejáramos de estar preocupados y atendiéramos a las clases con gusto y relajados. Su idea es que nos enamoremos de la materia. La calificación ya nos puso 100. Dios quiere que te enamores de la santidad, de la obediencia. De eso quiere que te enamores, y yo también. La libertad que tenemos en Cristo no es poder hacer lo que quieras, sino poder obedecer a Cristo. Esa es la verdadera libertad, poder obedecerlo. Sin Dios no puedes, aunque quieras. Por si no quieres, pero aunque quisieras, no puedes. Pero ya con Dios sí se puede. Y dice el 17, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes
de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Cuando hablas de la salvación de alguien, tienes que agradecerle a Dios. Por eso dice ahí, gracias a Dios. Pero gracias a Dios, Eric, Erlindo, Gabo y muchos de los que están aquí, un día Dios los salvó. Eso sí es gracias a Dios. No fue gracias a Erlindo, ni a Eric, ni a Gabo, o sea, no fue por su inteligencia, por sus méritos, no fue por nada, fue gracias a Dios, nada más. Jesús dijo en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Es decir, la salvación siempre es gracias a Dios. Y bueno, ahí está Juan 6:44. Pablo dice que aunque ustedes eran esclavos del pecado, y el tiempo del verbo en esa expresión implica que ustedes en el pasado continuamente eran esclavos del pecado, ¿sí? Eso es lo que dice el tiempo de ese verbo, continuamente eran esclavos del pecado. Todos nacemos en esa condición de esclavitud al pecado. En Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es un versículo muy tajante, usa las expresiones ni aun uno, ni siquiera uno, y también todos, o sea, totalmente polarizado. También tenemos Juan 8:34, Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Punto final. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Y arriba decía que todos hemos pecado. Entonces, uniendo los dos, todos hemos pecado y el pecado esclaviza. ¿Qué quiere decir? Todos somos esclavos del pecado. Conclusión, ¿sí? Si el primero es cierto y el segundo es cierto, la conclusión es todos somos esclavos del pecado. Así de sencillo. Pero Pablo en el versículo 17 dice que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón. Eso significa que venir a Cristo no fue algo superficial, lo hicieron de corazón. ¿Y qué es lo que pasó en su corazón? Obedecieron, ¿sí? Se hicieron obedientes. Entonces, obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, dice el pasaje. La expresión forma de doctrina da a entender que cuando vienes a Cristo, tu antiguo hombre fue derretido y tú fuiste vaciado en un nuevo molde y saliste de ese nuevo molde como una nueva criatura, ¿sí? Esa es la idea de ese molde, ¿sí? Si te entregas como un siervo a Dios, la definición misma de ese acto es que vas a obedecerlo. Sí, ya vimos, un siervo obedece, es obvio. Bueno, si tú te entregas como siervo a Dios, es, por definición, es obvio entonces que lo haces porque vas a obedecer. Si no, sería absurdo. Si no, lo que estás haciendo no tiene sentido. No te entregas como siervo para no obedecer. No tiene sentido. La conversión es el momento de tu vida cuando sacas la bandera blanca y te rindes a Dios para que Él te haga siervo de la justicia. Dices, Dios, ya no puedo, me rindo, soy tu siervo. Y Dios te hace siervo de la justicia. Dice entonces el versículo 18, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Entonces no hemos sido libertados del pecado para hacer lo que queremos, sino para hacer lo que Dios quiere. Para eso nos hicimos, para eso nos liberamos del pecado. Fuimos liberados del pecado, es una expresión en voz pasiva.
fuimos libertados del pecado. Nosotros no rompimos las cadenas de la esclavitud, fue Dios quien las rompió. Nosotros fuimos liberados por Dios. Nuestra acción es pasiva. Pasivamente estábamos ahí y Dios rompió las cadenas nuestras. Y rotas esas cadenas, nos toca a ti y a mí hacernos siervos de la justicia. ¿Sí? Ya no tenemos cadenas, ahora escoger la justicia. Creerle a Dios que escogiendo la justicia va a ser mejor. Aquí la fe, o sí, está implícita. Creerle a Dios que es mejor ser siervo de Él y que esa servidumbre es verdadera libertad. Eso es lo que hay que creer. Lo curioso es que este proceso en el que llegamos a ser siervos de Dios, Pablo lo presenta como liberación. Es curioso, las palabras que usa, la forma como lo presenta como una liberación, pero en realidad nos está diciendo que somos siervos de la justicia. Es contradictorio, pero paradójico, pero no contradictorio. El que es libre de Dios es esclavo del pecado, y el que es libre del pecado es esclavo de Dios. Eso es lo que está diciendo en frases muy, muy resumidas. Obedecer a Dios es verdadera libertad. Un cristiano es alguien que obedece gustosamente. La obediencia dice, yo amo a Dios y porque lo amo, creo su palabra y la obedezco. Pero el motor es el amor. Yo amo a Dios, por ahí empieza todo. Y como lo amo, le creo y porque le creo, le obedezco. Ese es el asunto. Aunque hay también un atajo que es obedecer sin amor. Pero, y sí hay cristianos, muchos, millones, que obedecen, pero no por un motor de amor. El problema es que esa obediencia no produce gozo y no perdura. Finalmente se cansan y abandonan. Incluso hay buenas obras que son pecaminosas porque no son para la gloria de Dios. Son solamente para ser vistos y alabados por los hombres. No son para la gloria de Dios. Antes de ser salvo no tienes alternativa. Lo único que puedes hacer es pecar. Ahora, ya con Cristo, tienes alternativa por la nueva vida que hay en ti y puedes escoger lo que es correcto. Entonces, los cristianos no estamos esclavizados para hacer lo malo, estamos libres por primera vez para hacer lo correcto. Antes no podíamos, aunque quisiéramos, no podíamos. La esclavitud al pecado era tan fuerte que no podíamos. Dios te puede perdonar porque Jesús pagó tus faltas en la cruz. ¿Sí? Pero no tendría sentido si solo te perdonara todo lo que hiciste hasta el día de tu conversión y ahí te dejara. Sí, te perdono todo lo que hiciste, este día te salvo y después pues que te vaya bien y síguele, échale ganas. No, sería tonto, absurdo, ridículo. Dios no hace eso. Dios te perdona todo lo que hiciste antes y a partir de ese día te cambia el corazón para que a partir de ese día vivas una vida diferente. No se trata nada más de perdonarte todo y no, pues sigue pecando y ahí nos vemos en el cielo. No. Te perdona todo lo de antes, te cambia el corazón, te quita esa esclavitud al pecado y a partir de ese día ya eres libre de hacer lo correcto. Ese es el plan de Dios. Bueno. Uy, esto salió al revés, pero bueno, no importa. Entonces, el 19 dice, en otra versión, que le estoy poniendo aquí otra versión de la Biblia, expliqué esto con el ejemplo de la esclavitud, porque debido a la debilidad humana a ustedes les es difícil entender.
Pero así como antes ustedes entregaron su cuerpo al servicio de la corrupción y de la desobediencia, y eso los llevaba a desobedecer aún más, ahora deben entregar su cuerpo al servicio de la justicia y vivir solo para Dios. Entonces, aquí dice cuerpo, usa la palabra cuerpo 2 veces, en otras versiones usa la palabra miembros, o sea, los miembros de tu cuerpo, ¿sí? En el versículo 18, el anterior, Pablo dijo, tú eres un siervo de la justicia. Y aquí en el 19 dice, ahora actúa como tal, como siervo de la justicia. Que tu práctica corresponda con lo que eres. Si eres un siervo de la justicia, actúa como tal. Pablo está confirmando algo que todos sospechábamos, la espiral del pecado. Tú cedes tus partes corporales o tus miembros como siervos al pecado. ¿Y a dónde te lleva el pecado? A más pecado. Eso es una ley. El pecado engendra pecado. Es como un cáncer que hace metástasis. Pecas y esa es la puerta de entrada, pero no hay salida. No sabes en dónde te estás metiendo porque es una espiral que te va a llevar de bajada. Y en el 19 dice, ahora deben entregar su cuerpo al servicio de la justicia y vivir solo para Dios. Así termina. Como sus miembros estaban 100% entregados al pecado antes de Cristo, ahora entrégalos 100% a la justicia. ¿Sí? Tienes que hacer eso por fe, creerle a Dios que eso es lo mejor, lo que te conviene, lo que te pide Dios. Acuérdate que la nueva criatura no tiene pecado. O sea, cuando Dios te hizo volver a nacer, esa nueva criatura no tiene pecado. El pecado está en tu humanidad, en los miembros de tu cuerpo, incluido el cerebro. Ahí está el pecado. La nueva criatura no tiene pecado. Entonces, para lograr esto, Dios te equipa con un nuevo corazón, una porción de su espíritu y derrama gracia para que tú venzas al pecado. Ese es el tema de Romanos 6, ¿eh? ¿Cómo rayos venzo al pecado? Ok, ya me salvaste, pero sigo aquí, sigo con este cuerpo echado a perder. ¿Cómo le hago para vencer el pecado? Ese es lo que está tratando aquí Pablo. Y este es un punto muy interesante, un razonamiento muy bueno. Cuando Israel estuvo en Egipto, Dios le dio al faraón una orden. ¿Sí se acuerdan? Le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esa fue la orden de Dios, de Moisés, Dios a Moisés y Moisés al faraón. Cuando fuimos liberados de la esclavitud, fuimos liberados para hacer lo que Dios quiere. Dios no dijo, deja ir a mi pueblo para que puedan andar vagando por el resto de su vida y haciendo lo que se les antoje. El plan de Dios era que fueran liberados de la esclavitud cruel de Egipto para que los sirvieran a Él. ¿Sí? Pequeño detalle. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Quiero sacarlos de tu esclavitud para que me sirvan a mí. Eso es lo que estaba diciendo Dios. El versículo 19 a la mitad dice, pero así como antes ustedes entregaron su cuerpo al servicio de la corrupción y de la desobediencia, y eso los llevaba a desobedecer más, aún más, estamos viendo cómo desobedeces y esa desobediencia te lleva a desobedecer más. Sujel Michelén pone un buen ejemplo de cómo entregamos nuestros miembros al servicio de la desobediencia. Dice Sujel, cada vez que chismeas es porque el pecado que mora en ti tomó cautiva tu lengua para que hables lo que no debes hablar. Dice también Sujel, los chismosos son peores que los buitres, porque los buitres se comen a la gente muerta, pero los chismosos a la gente viva.
Bueno, es cierto, ¿eh? Es cierto. Aguas con el chisme, ¿eh? Aguas. Es muy sabroso y todo, pero aguas, aguas con el chisme porque destruye familias, iglesias, destruye todo. Aguas con el chisme. Y es un ejemplo, ¿no? Toma cautiva tu lengua, toma cautivo tu pensamiento y sálvese quien pueda, porque ya empezó el chismoso a desparramar chismes y destruye todo. Y lo mismo podríamos decir de cualquier otro pecado, de la pornografía, de la envidia, de la avaricia. Le das entrada y ahí te encargo. Lo que les decía de los anexados acá en Shalom, pues sí, un día les dijeron, mira, prueba este chochito. Y ahorita están ahí, 4 meses, salen, regresan, y ya están hartos. En serio, ha habido varios que nos dicen, a Gabo, a Arturo, a Alex, ya quiero salir de aquí, o sea, ya no puedo, ya detesto este círculo vicioso donde estoy, y es ese círculo vicioso. Entonces el pecado es adictivo, o como decía un pastor hace años, la carne siempre quiere más, y más nunca es suficiente. Eso es. Ser esclavos de Jesucristo es la bendición más grande que existe. Jesús lo dijo, lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús lo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. La obediencia y la santidad no son, ojo, esto es muy importante, porque aquí mucha gente se confunde tremendamente. La obediencia y la santidad no son para conseguir, para ganar, para merecer el favor de Dios. Dios no quiere fans, ni está buscando, ¿cómo les dicen? Acarreados, ni nada. No es eso. El amor y el favor de Dios ya los obtuvimos gratis cuando creímos en el sacrificio de Cristo, por fe. ¿Ya creíste que Jesús murió por ti en la cruz? ¿Sí? Que bueno, ya lo creíste. Ahora cree que ser siervo de Dios y entregarle todos tus miembros de tu cuerpo es lo mejor para todos. Para ti, para Dios, para los que te rodean, para todos. Lo mejor es que le creas a Dios y le obedezcas. En la antigüedad había 3 formas para ser esclavo. Por nacimiento, es decir, si tus papás eran esclavos y tú nacías, pues bienvenido, ya eras esclavo también del mismo amo. Por compra, es decir, en el mercado de esclavos alguien te compraba, pues ya eras esclavo. O por voluntad, que tú decías, yo quiero ser esclavo de este señor, pues me va a dar comida, me va a dar techo, yo con él estoy bien. Y tú voluntariamente te hacías esclavo de ese. Entonces todos nosotros nacimos esclavos del pecado porque desde Adán todos nuestros ascendientes han sido esclavos del pecado. Entonces así, yo por eso nací y también fui esclavo. Pero un buen día dice Dios que fuiste comprado por precio y por tanto glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Es un versículo hermosísimo. Fuiste comprado por precio, por tanto glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Son de Dios porque te compró por precio. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales? Ponle precio. ¿Cuánto vales? El número que digas, en euros o en lingotes de oro, el número que se te ocurra, la cantidad que se te ocurra. Dios dijo, la sangre de Cristo vale más que ese número que pusiste, esa cantidad que pusiste. Bueno, la sangre de mi Hijo Jesucristo vale más que eso. Te compré, eres mío, me perteneces. Ese es el punto. Si aceptas la salvación
Dios ya te compró por precio. Ya le perteneces a Dios. Pero Dios es un amo amoroso, súper amoroso. Entonces, así como antes presentabas tus miembros para la iniquidad, ahora preséntalos para justicia. No es un tema de legalismo, no es para que te pongas bajo la ley, no se trata de prohibiciones. Los cristianos sí pueden bailar, sí pueden tomar una copa, sí pueden divertirse, ¿eh? O sea, si alguien les dice otra cosa, preséntenmelo. No. Los cristianos sí pueden hacer todo esto, no hay ningún problema. Si entras en ese camino de las prohibiciones, la obediencia va a ser externa y te saliste del camino de la gracia. Vas a empezar a obedecer solo para que te vean. Y ese camino no te lo recomiendo para nada. El legalismo, dice un pastor, es una imitación de la santidad. Se parece a la santidad porque efectivamente el creyente ya no toma, ya no fuma, leyes que él se autoimpuso para ganar la alabanza de los hombres. Pero son conductas externas que no surgen libremente del corazón y no traen gozo. Todos los legalistas están medio amargados. Yo conozco a varios. Bueno, entonces la santidad no es perder libertad, sino tener toda la libertad para amar a Dios por los motivos correctos. Esa es la santidad. Tener toda la libertad para amar a Dios por los motivos correctos. El pecado, como dice ahí, ya no es más su amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Ese versículo 6:14 es monumental. El esclavo ya no es más su amo. Ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Ya no tienes que ser iracundo, ni lujurioso, ni chismoso, ni envidioso, ni controlador. Ahora, por la gracia de Dios, puedes ser libre de estos pecados esclavizantes. En resumen, si quieres ser realmente libre, sométete a Dios. Si quieres ser realmente libre, sométete a Dios. Es paradójico, pero es una verdad monumental. El versículo 20 dice, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Cuando eras esclavo del pecado en tu vida antigua, estabas totalmente libre de la justicia. La justicia no demandaba nada de ti porque no tenías capacidad para obedecer las leyes de Dios. El versículo 20 es una afirmación muy contundente. Entonces, todos somos o esclavos del pecado o esclavos de la justicia. Nadie está en medio. Y el 21 dice, ¿qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. La respuesta a esa pregunta es, pues no teníamos ningún fruto. El único fruto que teníamos cuando no éramos creyentes era la vergüenza. Todos podemos mirar hacia atrás en nuestra vida antes de Jesucristo y ahora ver esos actos como vergonzosos. Y sí, muchos de nosotros hicimos actos vergonzosos. Pero antes hasta eran motivo de orgullo. ¿Cuántas me tomé? ¿Cuántas tonterías hice? Y ahora da vergüenza. Bien, el 22 dice, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Entonces, no significa que fuiste liberado y no vas a pecar nunca más, pero sí significa que estás liberado de su tiranía y ya no tienes que vivir esclavizado al pecado. Sí vas a pecar, pero ya va a ser la excepción,
no va a ser la regla. Y dice, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Un fruto totalmente distinto al que decía en el versículo anterior. En el versículo anterior decía, el fruto es la muerte. Ahora dice, el fruto es la santificación. Inevitablemente, de todas, un cristiano va a dar fruto. No puede haber un cristiano que no dé fruto. Si no da fruto es que no es cristiano. Así de fácil. Dios es santo, santo, santo. Y es maravilloso pensar que podemos parecernos a Dios. Por eso Dios quiere que seamos santos, para que nos parezcamos a Él. Pablo continúa con el argumento y nos dice que estas dos esclavitudes terminan en lugares muy diferentes. En el 21 es muerte y en el 22 es vida eterna. La vida eterna, no vayan a pensar que es una vida que dura muchos años. No es nada más cantidad, es calidad de vida. Es una vida con Dios en la eternidad. Lo bonito del cielo y de la eternidad es que está Dios. Si no estuviera Dios, pues aunque fuera eterno, qué mal plan. Lo bonito es que ahí está Dios. Eso es lo que hace a la vida eterna como algo maravilloso. Y finalmente el 23, ya llegamos. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La razón por la que el pecado nos lleva a una vida cada vez más y más degradante y finalmente a la muerte es porque hay una ley absoluta en el versículo 23. La ley absoluta, ley espiritual, así como hay leyes de Newton y leyes de muchos físicos y químicos, bueno, hay leyes espirituales. Y esta es una ley gigantesca. La paga del pecado es muerte. Punto final. Así como la gravedad, avienta lo que quieras y siempre va a llegar al piso. Es una ley. La descubrió Newton, pero la inventó Dios, Así es, la paga del pecado es muerte. El pecado es degradante. Nunca se detiene y siempre sigue avanzando en tu vida. Una conclusión muy poderosa de estos versículos es que o estás en un círculo virtuoso, subiendo espiritualmente, o estás en un círculo vicioso, bajando. Nadie está estático. Nadie. Esa es una conclusión que podemos sacar de todo este pasaje. Seguro, nadie está estático. O estás acá subiendo o estás bajando. Si tú crees que no, yo estoy tranquilo, estable. Eso no dice todo el pasaje. Eso no dice Romanos 6, del 15 al 23. Dice que o estás subiendo o estás bajando. El pecado siempre te cuesta más de lo que dice la etiqueta. Como decía un pastor, Satanás invita, pero tú pagas la cuenta al salir. Satanás, claro, toma, haz lo que quieras, sí, y al final tú pagas la cuenta. Y acabas pagando con vida. ¿Por qué con vida? Porque la ley se aplica. La paga del pecado es muerte. Y acabas pagando. O dicho con menos palabras, el pecado te mata. Esa es la ley, el pecado te mata. Así es. Entonces, bendita esclavitud que tiene como resultado la vida eterna, ¿sí? Bendita esclavitud que a Dios que tiene como resultado la vida eterna. Yo quiero de esa esclavitud, porque esa tiene como resultado la vida eterna. Y la esclavitud del creyente, la supuesta libertad del incrédulo no es otra cosa que esclavitud. Y la esclavitud del creyente no es otra cosa que verdadera libertad. ¿Qué significa que la paga es muerte? Es el salario que mereces, ¿sí? Paga es salario. La idea es que cuando Dios se lleva una vida a la muerte eterna, al infierno para siempre, es porque la persona se ha ganado eso. Es justo.
Es un pago apropiado por su pecado. Pecó. Bueno, la paga del pecado es muerte. Al salir pagas. Así es lo justo. La ley de la gravedad dice, esto ya lo vimos, es una ley inquebrantable y lo mismo es cuando Dios da muerte eterna a un alma. Perdón, lo mismo es cuando dice, más la dádiva de Dios es vida eterna. La vida eterna, ojo, no es una paga. Note el cambio. La paga del pecado es muerte, ahí sí es una paga. Y aquí la vida eterna no es una paga, es un regalo, una dádiva. ¿Puedes ganarte la vida eterna? No, es una dádiva, literalmente es un regalo gratuito, así dice en griego. No te la puedes ganar por obras, ni por tu religiosidad, ni por nada. Entonces, en una pagas y en otra recibes un regalo. Debes escoger qué quieres, que Dios te paga lo que mereces o que Dios te regale lo que no mereces. A eso se resume todo. O escoges pagar lo que mereces pagar, o regalar o recibir un regalo que nunca te mereciste. Ese es el punto. Dirás, yo no quiero ser esclavo del pecado, yo quiero ser libre para poder hacer lo que está bien y no quiero ir de pecado en pecado y terminar en muerte eterna. No quiero hacer eso, quiero el regalo de la vida eterna. ¿Cómo lo obtengo? Así como termina el capítulo 6. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí lo obtienes. Es el gran clímax de este capítulo. Al final necesitamos saber cómo obtener esto y se obtiene en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es una afirmación muy exclusivista y muy mal vista en esta época de tanta tolerancia, ¿sí? Pero Dios es así, verdadero. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Es Jesucristo. Oye, pero y Buda y Gautama, Siddhartha, Confucio, pues ahí dice Dios que no. Yo que tú le creía a Dios, porque lo que está en juego es tu vida eterna. Yo que tú, mejor le creía a Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí está, ahora sí. Con esto terminamos el capítulo 6 de Romanos y poco a poco Dios está construyendo todo el argumento. Falta el 7 y el 8 y ahí ya vamos a llegar al mero núcleo de cómo rayos dejo de pecar, cómo le hago. Pero este ya fue un buen avance para ir entendiendo cómo es el pecado. Y el pecado es esclavizante. En pocas palabras, es esclavizante. Y la verdadera libertad es sometiéndonos a Dios. Bueno, pues vamos a terminar con una oración. Dios, te damos muchas gracias por este pasaje, gracias por tu palabra. Y te suplicamos, Dios, que te podamos creer que todo esto que nos dijiste hoy es cierto, que tú lo dices por nuestro bien y tú lo dices para que tengamos cuidado, sabiendo que el pecado nos va a esclavizar si lo dejamos avanzar. Ayúdanos a no presentar nuestros miembros como esclavos del pecado, sino como siervos de la justicia. Ayúdanos, Dios, solo tú lo puedes hacer. Danos la fuerza, danos el querer como el hacer y concédenos esto. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.